Le damos entonces la bienvenida al doctor Muy Marco buenas Antonio tardes. León. Mm, Él es nuestro primer invitado en un ciclo de actividades que hemos organizado para este semestre en el marco del programa de Magíster, pensando sobre todo en la inquietud que tenían muchos de nuestros estudiantes, muchos de los que están hoy día presentes, de poder conocer cuál es el desarrollo que tendría la historiografía a nivel nacional a través de nuestros referentes más importantes, tanto en la región como en el país. También poder conocer otras experiencias a nivel latinoamericano, a nivel de Europa. Y en ese sentido hemos querido desarrollar algo que tiene que estar presente en todo programa de posgrado, que es la vinculación académica. Y claro, surgió entonces esta primera invitación al profesor Marco Antonio León, que es muy cercano a nuestra universidad, puesto que eh, hasta hace poco pertenecía a la misma región que nosotros. Ahora ya se mm, separó, ahora pertenece a otra región. Pero estaba muy vinculado a la región del Biobío, a las universidades de la región, y sus temas versan sobre tópicos que hoy día tienen una gran proyección en la historiografía nacional. Son temas que hasta hace unos 20, 30 años atrás eran completamente desconocidos. Y por eso hemos decidido invitarlo a que nos muestre lo último de sus investigaciones. mm, Voy a dar una breve reseña de la extensa carrera que tiene el profesor León. El doctor León es doctor en Historia y profesor titular de la Universidad del Biobío, es investigador Fondesit, evaluador del programa de Capital Humano Avanzado de ANIR. Él es especialista en historia social y cultural del periodo republicano. Sus líneas de investigación contemplan imaginarios, representaciones en torno a la muerte eh, y su espacio, y su espacio y de los delincuentes y los criminales a través de los medios de comunicación impresos del siglo XIX. Él tiene una amplia gama de investigaciones. Había en los últimos años, entre sus obras más importantes, destacan Construyendo un sujeto criminal, Criminología y Criminalidad y Sociedad en Chile, siglos XIX y XX, del año 2015. También tenemos las moradas del castigo, origen y trayectoria de las prisiones en Chile republicano, 1776-1965, del año 2019. Le damos, insisto, una cordial bienvenida al doctor León y eh, lo dejamos en libertad de acción para que nos presente su tema que lleva por título Anormales en Chile, 1930-1973, una mirada al etiquetamiento biológico, social y cultural en el Chile desarrollista. Doctor León, mm. es todo suyo el micrófono. Bien, Manuel, muy buenas tardes y gracias por la presentación. Bueno, también muy buenas tardes a todos los que me están escuchando y a los que se integrarán, espero. ¿Mm? A ver, ha coincidido obviamente esta presentación también con una fecha bastante particular, bastante especial para nuestro Chile contemporáneo, ¿no? ¿Mm? Precisamente para el tema de este estallido, revuelta, reconfiguración o proyección social, como quieran llamarlo ustedes, y que de alguna manera también se vincula un poco con lo que quiero presentarles. ¿En qué sentido? De que al fin y al cabo siempre se nos ha cuestionado a quienes nos dedicamos a la historia, ¿m? De que nuestra labor pareciera ser casi exclusivamente abordar el pasado. ¿M? Como abordamos el pasado, pareciera ser que lo que hacemos es más bien tomar algunas situaciones que ya ocurrieron, ¿m? Y que por lo mismo casi lo que se presenta es más bien pintoresco, son anécdotas. ¿M? Y pareciera por lo mismo que en el trabajo que uno hace hay una desconexión entre ese estudio del pasado y el presente inmediato. ¿M? Y este presente inmediato pareciera ser labor para otras disciplinas. La ciencia política, la politología, la sociología, la economía, la psicología social, etc. ¿Por qué me parece importante y relevante poder presentarles un poco en lo que estoy trabajando? Porque de alguna manera a mí me parece que lo que trata de hacer también, entre otras cosas, es un poco romper ese sentido común o ese supuesto de que nos dedicamos al pasado casi como una anécdota y que está desconectado de nuestra contingencia. Primero porque en el fondo, a ver, lo que un historiador profesional o una historiadora profesional hace precisamente es elegir un marco temporal, problematizar ese pasado
y establecer vínculos precisamente con el presente. Uno no investiga, no escribe, no elabora conceptualmente nada desde, digamos, un plano raso. Uno lo hace precisamente en función también de la época que vive. Y en ese sentido, me parece que hay muchísimos aspectos, especialmente en la naturaleza humana, que siguen vigentes, que se siguen presentando, que se redefinen, por supuesto, según las distintas épocas, pero que no pierden de alguna manera ni actualidad, ni fuerza, ni profundidad o complejidad. Así como precisamente a propósito de este estallido o revuelta social, insisto, como le quieran llamar, ha existido una serie en el fondo de conceptualizaciones y de atribuciones de significado. Se habla también de una nueva etapa, de una normalidad, se habla de terroristas, se habla de vándalos. Existe en el fondo una tendencia a etiquetar, a generar etiquetas. Etiquetas que, claro, hoy día nos hacen sentido y significado, pero que ese proceso de etiquetamiento, perdón, social y cultural no es nuevo. No es algo que solamente haya surgido hace 2 años. No es algo que surja solamente en la historia de Chile más reciente, sino que también, por supuesto, está presente en otras épocas históricas. Es un poco lo que a mí me interesa mostrar. Vale decir, más allá de abordar un periodo específico del Chile del siglo XX, que ya explicaré por qué llegó a él, lo que me interesa en el concreto abordar es eso. Primero, rescatar la historicidad de procesos socioculturales como son los procesos de etiquetamiento, que están hechos siempre desde un poder, desde el poder de turno, sea ese poder un poder político, sea un poder social, sea un poder cultural. No solamente las autoridades de gobierno etiquetan, sino también las distintas autoridades en un organigrama en descenso también lo hacen. El mundo académico también etiqueta, el mundo médico, el mundo profesional, si ustedes quieren, e incluso las personas de la calle, que nos movemos cotidianamente, tendemos a etiquetar. Y ese etiquetamiento muchas veces responde precisamente también a las influencias, a los referentes, a las construcciones de sentido culturales que están a nuestro alrededor, y muchas veces también responde a un acto instintivo, que busca devaluar al otro, o que busca construir permanentemente enemigos. Estos etiquetamientos muchas veces responden a eso, a la necesidad de ir construyendo enemigos, enemigos que por supuesto se van renovando según las épocas. Los enemigos que tenía alguien de la élite en el siglo XIX no son los mismos enemigos que tiene la élite de comienzos del siglo XXI. Los enemigos que tiene un obrero, precisamente a fines del siglo XIX o principios del siglo XX, no son los mismos enemigos que tiene hoy día. La clase media que se desarrolla y toma, digamos, más consistencia a lo largo del siglo XX, sus enemigos, por supuesto, son muy distintos de los enemigos de la clase media urbana, profesional, menoscabada o mercantilizada, por usar más etiquetas, que tiene hoy día, a comienzos del siglo XXI, son muy diferentes a los que tenía, por ejemplo, a mediados del siglo XX. Entonces, aquí tenemos en el fondo un fenómeno que es parte de la naturaleza humana y que también merece, creo, ser investigado. Por supuesto, uno lo que tiene que hacer en toda investigación histórica es ir acotando, ir definiendo. Acá no hacemos enciclopedias. Y en ese acotamiento, en esa definición, bueno, definimos un objeto de estudio, que en este caso es la normalidad como categoría general, y como sujetos dentro de esa categoría, los anormales. Ya voy a explicar lo que es eso. Y que llego al tema precisamente por una cosa bastante azarosa, a propósito de otras investigaciones sobre el tema del delito, sobre el tema del crimen, me voy encontrando con esta palabra de manera bastante frecuente, palabra que por supuesto estigmatiza, pero que también en algún momento responde a una clasificación médica. Hablar de anormales no es necesariamente un insulto, así como también la idiocia y la imbecilidad en algún momento son categorías de clasificación médica, son parte de una nosografía del saber médico, y que después, en algún proceso o en algún momento, digamos, esto se transforma, digamos, también en un etiquetamiento, en una adjetivación negativa, se transforma en un insulto, en una ofensa. Entonces, en ese sentido, defino primero eso, y defino también un marco cronológico.
¿Por qué este periodo 1930-1973? No es al azar. Básicamente porque a mí me parece el periodo, digamos, del siglo XX, marcado por estas décadas, en donde se desarrolla de manera más evidente la modernidad, o si ustedes quieren, distintos procesos de modernización que pasan por el crecimiento de las ciudades, por la industrialización o la implementación del modelo de industrialización, por la necesidad de ir definiendo un nuevo tipo humano, un nuevo sujeto en el fondo productivo, laborioso, obediente, por supuesto, de la autoridad, que también llega, por supuesto, a las mujeres, una mujer también laboriosa, obediente, perdón, buena madre, buena esposa, o buena cuidadora también de los padres, con una vida sexual en función de la reproducción, y no en función del goce o el placer. Además también con esquemas establecidos, que se han ido construyendo también desde el siglo XIX, respecto de los roles, o de los papeles asignados al hombre y asignados a la mujer. Es un periodo, como les digo, que fortalece precisamente todas estas ideas, que desarrolla además medios de comunicación de manera general, expansiva, masiva, y que se traducen precisamente en diversos medios impresos, como revistas y diarios, que ahora, a diferencia del siglo XIX, toman una circulación de carácter nacional. Entonces, también las noticias son planteadas en una retórica, en un lenguaje que tiene ese carácter nacional. A diferencia, por ejemplo, de las informaciones del siglo XIX, que están circunscritas a la localidad o al lugar desde donde toman lugar, y que son reproducidas, por ejemplo, en otro diario, fuera, por ejemplo, de la capital, fuera de Santiago, pero siempre haciendo relación a que el hecho del que se habla ocurre en Santiago o en otra determinada ciudad. La prensa, precisamente de este periodo, que a mí me interesa hoy día compartir con ustedes, es una prensa que lo que busca es darle precisamente un carácter nacional a la información. Puede ocurrir en Santiago, pero puede ocurrir en cualquier lugar. Puede ocurrirle a usted que vive en otro lugar fuera de Santiago. Puede ocurrirle a usted que vive en Concepción, en Talcahuano. O puede ocurrirle a usted que vive en Punta Arenas, o en Puerto Montt, por ejemplo. Entonces, es un periodo, como les digo, que se presta además para ir viendo estas transformaciones, para ver cómo esas transformaciones se vinculan con esta idea de anormalidad, y que además eso se traduce en productos concretos, como son las revistas y como son los diarios, que se pueden trabajar, que son accesibles, gracias precisamente a su almacenamiento, a su clasificación, a su depósito, precisamente en las bibliotecas de Santiago principalmente, y que nos permiten, digamos, acceder o tener una mirada precisamente a estas décadas centrales del siglo pasado, del siglo XX. Entonces, de ahí un poco por qué llego al tema. Ahora, ¿cuál es mi interés? ¿Por qué surge también esta temática de la normalidad? Básicamente porque a mí me llama la atención de que precisamente cuando los discursos contemporáneos se refieren a la normalidad y se refieren a los anormales, hay una mezcla en ellos. Porque esto pasa por algo más que una temática social. Hay una matriz biológica determinista detrás. Cuando yo estoy aludiendo a lo anormal, a los anormales, y en esta categoría incluyo hombres y mujeres, se habla en el fondo de precisamente de un tema hereditario, de un tema biológico, que además afecta temas conductuales y que habla fundamentalmente de instintos. Son esos instintos que afectan las conductas, de las que nos permiten, o les permiten, digamos, a los contemporáneos, médicos, psiquiatras, abogados, penalistas, criminólogos, periodistas, publicistas, les permiten a todos ellos precisamente hablar de anormalidades y hablar de anormales. Esta vinculación entonces entre lo instintivo, lo conductual y por supuesto aspectos instintivos y conductuales que tienen que ser primero problematizados, definidos o conceptualizados, clasificados y explicados. Y en esas operaciones juegan un rol importantísimo los medios impresos de comunicación del periodo. Aquellas revistas de carácter profesional que responden en el fondo a publicaciones académicas, en donde está una institución universitaria detrás, y que son revistas especializadas,
como las que ya les mostraré, también implican, por supuesto, referencias a revistas que pertenecen a instituciones policiales, que son las que van a asumir no solamente el rol de identificar a estos anormales, sino también hasta donde se puede intervenirlos, de corregirlos o de enviarlos a una posible corrección, o sencillamente de encerrarlos. Y ahí tenemos revistas de la policía uniformada chilena, la policía carabinero, y de la policía en el fondo civil, la policía de investigaciones. Como también tenemos precisamente que estas ideas, estos conceptos que se están vinculando de instintos, de conductas, de comportamientos, que están como rompiendo el esquema, que se están desviando de estos ideales productivos, laboriosos para el hombre, reproductivos para la mujer, de obediencia, de acatamiento, digamos, a las leyes y a las normas sociales y culturales, de estos roles de género asignados y definidos. Todo lo que se sale, lo que se desvía de eso, también se convierte en objeto de exposición por parte de quién? De las revistas y de los diarios de circulación masiva, que son parte del periodo y que responden precisamente a una suerte de industria editorial y cultural que toma mucho desarrollo precisamente a partir de los años 30 y que ya logra, por supuesto, plena consolidación para inicios de los años 70, que es cuando se cierra esta investigación. A todo esto, mi investigación se cierra en 1973, no porque la vincule precisamente con el golpe de Estado de ese día y de ese año, sino porque también uno de los medios de prensa que me interesa indagar, que es el diario Clarín, precisamente tiene que cerrar a la fuerza su, digamos, su aparición o su llegada a las calles, precisamente el 11 de septiembre de 1973. Así que por eso también un poco está como fecha de cierre. Entonces, todas estas construcciones, digamos, estas vinculaciones entre estos aspectos que se salen en el fondo de ciertos esquemas, es lo que a mí me interesó. Además, porque en general yo tenía la percepción, y a veces cierto ensayismo historiográfico también refuerza esa percepción, de que hablar de la segunda mitad del siglo XX es casi hablar de temas políticos, temas económicos, en donde los temas sociales y culturales parecieran tener como menor importancia, o parecieran ser décadas, digamos, que no tienen como mucha relevancia o mucho brillo, por decirlo, digamos, en términos más coloquiales, respecto, por ejemplo, del siglo XIX o de comienzos del mismo siglo XX. Pues bien, me parece que a partir del estudio de la normalidad y de los anormales, a través de estos medios impresos, revistas especializadas del ámbito académico, revistas policiales y estas revistas y prensa de masa, uno descubre precisamente que estas décadas del siglo XX son bastante más heterogéneas y bastante más complejas, ricas y profundas de lo que a veces estos ensayismos un poco proponen. Entonces, me parece que también es una manera distinta de mirar el pasado y ver como también muchos aspectos que hoy día nos parecen, insisto, con sentido y significación y que parecieran ser muy de nuestra contingencia, muy de nuestro entorno, también se encuentran en otro periodo de tiempo. También hay acusaciones a las policías, también hay problemas de corrupción, denuncias a políticos, denuncias a autoridades policiales. También hay acusaciones, digamos, también hay un mundo social que es sumamente diverso y heterogéneo, y que no son solamente esta categoría general y a veces muy simplista, que es la de los pobres, o la del mundo popular, que también esconde mucha diferencia y heterogeneidad. Entonces, eso me parece necesario también compartirlo y mostrarlo. Así que, en términos muy generales, les estoy exponiendo un poco cómo llego a esto y cuál es la necesidad en el fondo que yo veo. Por supuesto, siempre de seguir explorando toda la diversidad que el tema de los anormales y de la anormalidad implica. Que por supuesto también lo otro que fue muy sugerente para iniciar la investigación fue la lectura del texto de Foucault. Foucault, por supuesto, no inventa el término anormal. Foucault lo toma precisamente de escritos que vienen del siglo XVIII y del siglo XIX. El mismo Foucault les va a explicar
precisamente en este libro Los Anormales, que ustedes lo pueden encontrar en cualquier biblioteca digital, ya no es ningún misterio, que precisamente esta categoría, la normalidad, y este concepto de anormal, viene del cruce precisamente del monstruo, del individuo a corregir y del onanista, del masturbador. ¿Qué nos está diciendo con eso? De que en el fondo, a ver, la normalidad y los anormales como categoría que está dentro, perdón, como concepto que está dentro de esta categoría de anormalidad, primero es sumamente variable, elástica, es cambiante. Lo otro que nos está diciendo es que esa variabilidad, ese cambio, implica, primero, una estigmatización física. El monstruo, la persona que tiene deformidades, que también le falta un brazo, que le falta una pierna, que le falta algún otro miembro del cuerpo, y que claro, que hoy día nosotros lo vemos obviamente con otra mirada, pero que durante mucho tiempo es visto a través de la mirada precisamente del estigma social y de la exclusión, y a partir de la mirada de la monstruosidad. Entonces, Foucault está considerando también eso, el tema de las deformidades físicas. En el caso del individuo a corregir, está considerando precisamente la normalidad desde el punto de vista de los instintos y de la conducta. Y cuando habla precisamente del onanista, del masturbador, se está refiriendo precisamente a un tema también instintivo y conductual, que él identifica, digamos, que está presente en el origen un poco del término, y que claro, ya en el siglo XX, por supuesto, esto toma otras figuras. Pero fíjense bien, al fin y al cabo la normalidad y los sujetos anormales mantienen esta mezcla, para decir, de vincular lo físico, la apariencia, a precisamente instintos y a conductas. Lo físico, la apariencia, puede ser determinado y puede ser importante ¿para quién? Para los médicos, para los policías, para algunos criminólogos. El tema instintivo y conductual, ¿para quién es importante? Precisamente para una especialidad de la medicina, que toma cuerpo y forma, en el caso chileno, a principios del siglo XX, que es la psiquiatría, pero también para la psicología, que ha venido llegando y intercalándose, digamos, en las redes académicas y profesionales chilenas desde fines del siglo XIX, también desde comienzos del siglo XX. Pero también la anormalidad y los anormales cobran importancia ¿para qué? Para el psicoanálisis, que tiene fuerza y presencia, precisamente también desde los años 30 en adelante, no es que surge ahí, pero por lo menos es más evidenciable en distintos escritos y en distintos difusores. De hecho, muchas revistas, especialmente aquellas especializadas, van a precisamente hacer estos vínculos entre la normalidad y el psicoanálisis, entre el psicoanálisis y la criminalidad, etc. Para decir, es también este periodo que les digo, 1930-1973, un periodo importante para un fenómeno que no tenemos antes, en el siglo XIX o en las primeras décadas del XX, y que es el desarrollo precisamente de los hoy denominados saberes sí, precisamente de aquellos saberes especializados, interventores, vinculados precisamente al tema de lo que hoy denominamos la salud mental, pero que durante nuestro periodo, digamos, también toma distintos nombres, entre ellos el de higiene mental. Aunque la higiene mental, a diferencia de la salud mental, siempre va a tener un componente moralista, que después se va desperfilando, y es ese componente moralista el que permea, digamos, o atraviesa las distintas publicaciones del periodo. Manuel, me gustaría compartir, mostrar un Power. No sé si me puedes habilitar para compartir pantalla. Creo que estaba habilitado, así que podría hacerlo. Ya, perfecto. Ok. Ahí sí. ¿Se ve bien? Sí. Ya, perfecto, gracias. Bueno, entonces lo que tenemos acá un poco es lo que yo les comento. Este tema de poder revisar a los anormales y a este etiquetamiento, que como dice el título, es biológico, social y cultural. ¿En qué sentido? Es biológico porque en buena medida este etiquetamiento, el considerar anormal a un hombre, a una mujer, a un niño, en este periodo de tiempo, tiene una matriz biológica importante. Por supuesto, la matriz biológica no es la única, pero sí tiene bastante peso, yo les diría, por lo menos hasta comienzos de la década de 1960. Hay matices, hay a veces algunas voces críticas,
pero al fin y al cabo se mantiene. Y yo les diría que hasta el día de hoy, a nivel muchas veces de sentidos comunes, seguimos también teniendo un etiquetamiento bastante basado un poco en el tema biológico y hereditario. ¿Mm? Y a veces uno escucha, hasta en los medios de comunicación, a algunos psiquiatras que mantienen un poco esta idea. Y eso no es extraño si pensamos que algunos de estos psiquiatras que mantienen estas ideas son psiquiatras formados precisamente en este periodo de tiempo. ¿Mm? Y que, por supuesto, para ellos eso en ese momento era una verdad absoluta, que hoy día, social y culturalmente, nosotros ya también hemos relativizado. Recordarles, por ejemplo, que entre los anormales se encuentran los homosexuales, que durante décadas fueron concebidos como perversos. Y que obviamente, como parte de la perversidad de su naturaleza homosexual, se entendía que podían ser perversos en muchos otros aspectos. Y de ahí la asociación instantánea o mecánica, por ejemplo, de la homosexualidad con actos pederastas, ¿m? Con la violación de menores, ¿m? O con, por digamos, todas aquellas formas anormales o formas desviadas, como se dice en la época, de sexualidad. ¿M? Insisto, que son en el fondo asociaciones prácticamente mecánicas que se establecen porque no hay, digamos, ningún estudio ni ninguna vinculación clara, pero que en la época se suponen y se transforman en verdades absolutas. Entonces, hay un etiquetamiento que es biológico, que es una matriz biológica importante para hablar de anormalidad y anormales en este periodo. Hay un etiquetamiento que es social, porque también, por supuesto, eso implica de que hay anormales que son vistos de una manera negativa, de una manera excluyente de espacios que son públicos y espacios que son de interacción social. Las prostitutas son vistas también como anormales. De hecho, a muchas de ellas incluso se les adjudican problemas mentales, que nunca, por supuesto, existe una comprobación respecto de eso, pero se mueven también con ese supuesto. Para que vean, y hago este comentario, para que vean que la ciencia también trabaja con supuestos y con sentidos comunes. No solo, digamos, con verdades comprobables o con evidencia empírica, como a veces nosotros lo suponemos. O sea, bueno, cuando miramos a la ciencia, digamos, en un sentido histórico, nos topamos a cada rato con eso. Ojo. También, por supuesto, hay un etiquetamiento que es cultural, que tiene que ver precisamente con aquellas asignaciones de los roles de género, donde quien rompe precisamente esos roles que se suponen asignados al hombre y a la mujer, cae dentro de esta normalidad. Y en eso no solamente me refiero a los homosexuales o a las lesbianas, sino en el fondo cualquier comportamiento que rompa ese esquema es tildado a partir de la normalidad. Una mujer, por ejemplo, en los años 50, de vida independiente, que no se casa, que no tiene hijos, o que no se queda cuidando a los papás, va a ser en el fondo etiquetada como una mujer anormal. No porque sea lesbiana, o no porque tenga necesariamente algún trastorno o alguna enfermedad o algún problema mental más profundo, sino que derechamente porque rompe un esquema. Y en eso es precisamente explícita, por ejemplo, la prensa y la prensa sensacionalista y las revistas sensacionalistas de época. Entonces, a eso me refiero con estos etiquetamientos. Bueno, un poco como presentación, esta invitación a mirar de una manera distinta la historia contemporánea de Chile, un poco lo que les decía, a partir de estos sujetos menos considerados, porque acá no estamos hablando del sujeto popular, necesariamente. Porque si también hay un aspecto importante de considerar acá, es que si bien muchos contemporáneos establecían una suerte de determinismo social, determinismo de clase, de pensar que los anormales también venían del mundo popular, el desarrollo del siglo XX, de estas décadas principalmente, nos va a mostrar que eso no es así. Vale decir que estos instintos, que estas conductas, que los trastornos, que las enfermedades, en el fondo, se van a encontrar en diferentes personas y en diferentes colectivos. No necesariamente, digamos, en el mundo popular, como si era una asociación mecánica y muy férreamente establecida desde el siglo XIX, que tuvo también todavía fuerza en las décadas de los años 20, de los años 30 y parte de los 40, pero que después se tiende, digamos, a desdibujar un poco, por lo que les digo, porque la sociedad también chilena se va haciendo más compleja, y porque en verdad estos medios de comunicación están mostrando esa complejidad.
O sea, están lucrando con ellas, porque venden precisamente, especialmente los medios de carácter sensacionalista, venden, digamos, con esa normalidad, pero a veces están mostrando que esa normalidad se sale de estos esquemas, ¿m? Del condicionamiento de clase. Entonces, por supuesto, también las imágenes un poco de estas anormales nos pueden ayudar no solo a caracterizarlo, también a buscar en ellos una identidad, que es una identidad que en este caso es más bien atribuida. Generalmente los medios, las pocas revistas o diarios, tienden a atribuir una identidad más que a recabar información o una nota, un testimonio directo. Y además hay que recordar que muchas veces también estos medios construyen los testimonios, aunque esos testimonios están intervenidos. Entonces no tenemos un testimonio puro necesariamente de una prostituta, de un vago, de un homosexual, sino que también están intervenidos por los propios medios. Así que en eso hay que tener cuidado. Pero por lo menos llegamos a ellos a través de esta identidad atribuida. Y bueno, como se señala ahí, incluso podemos hablar de una cierta antropología visual, en el caso de algunas galerías que ya vamos a ver, galerías de delincuentes, que nos pueden un poco, digamos, dar una idea de cómo también se ha ido representando, se ha ido mostrando, se ha ido construyendo un sentido respecto de lo que es la normalidad en Chile. Bueno, ¿cuáles son los materiales un poco ocupados o por ocuparse? Todo esto, insisto, es una invitación abierta. Esto no es un tema cerrado ni definitivo. Revistas, por ejemplo, de especialidad, como una revista de psiquiatría y disciplinas conexas. Pongo ese periodo de tiempo porque ese fue el periodo en que la revista tuvo ese nombre, después lo cambio. Pero esta era una revista que dependía de la Universidad de Chile, de la Facultad de Medicina y, por supuesto, de la especialidad de psiquiatría. Y las disciplinas conexas para la época, la endocrinología, la criminología, la misma psicología, etcétera. Digamos, la psiquiatría se abre también a otras disciplinas que le ayudan en el fondo a caracterizar el mundo de la vida psíquica chilena, que le interesa estudiar y que también le interesa intervenir. La revista de Ciencias Penales, que responde también a una especialidad del derecho, el derecho penal, y que va a ir incorporando, digamos, artículos de penalistas, también de criminólogos, y también, precisamente, de médicos y de psiquiatras. Lo interesante de estas revistas, la de psiquiatría y ciencias penales, es que muchas veces doctores que además son criminólogos, o abogados que además son también criminólogos, van a ir intercambiándose en las publicaciones, digamos, a nivel de la redacción de artículos o de la redacción de informes, van a ir estando presentes en las páginas de estas revistas. Tenemos también las revistas policiales, la revista de Carabineros, la revista de Detectives, que es la primera revista con la que parte la Policía de Investigaciones, que después cambia de nombre, se llama Criminología y Policía Científica. Ustedes ven, cambia de nombre en el año 37, y después va a seguir incluso la revista solo con el nombre de Criminología. Tenemos también publicaciones que responden a esta lógica ya de empresas editoriales, de llegar de forma masiva a todo el país, como son estas revistas de corte masivo, pero que buscan en el fondo informar, buscan obviamente establecer un juicio sobre aquellas conductas delictivas y anormales, como es esta que aparece acá, Intimidades y Sucesos Policiales, que son más bien revistas de divulgación, no son de especialidad, pero que tienen su público en su momento y que ese público les permite o las mantiene en el mercado editorial del momento. Igual otras revistas menores, manos arriba. La revista Arcilla, por supuesto, es distinta. La revista Arcilla, que desarrolla la Crónica Roja con fuerza en las décadas del 40 y del 50, tiene, por supuesto, continuidad en el tiempo, igual que Vea. Pero Vea, a diferencia de Arcilla, siempre, por supuesto, es una revista que tiene, digamos, un tono más sensacionalista, desde sus portadas hasta la cobertura de muchas revistas dentro de sus páginas centrales. Diarios de carácter sensacionalista, o a quienes se les adjetiva como sensacionalistas, estos diarios. Noticias Gráficas, que alcanza a durar estos 10 años, es un diario, digamos, bastante llamativo, y el diario Clarín, que parte a mediados de los años 50 y que cierra o baja la cortina precisamente el 11 de septiembre de 1973, como les comenté hace un momento atrás. Acá tienen revistas como la de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que uno podría decir, bueno, esto no tiene mayor llamativo, o sea, no son... Bueno, no lo tiene porque no son revistas pensadas precisamente para venderse en un kiosco. Ya van a ver la diferencia después. Lo mismo pasa con la revista de Ciencias Penales. Estas son revistas disciplinares, revistas académicas, y que interesan porque precisamente en sus artículos
o muchas veces en los resúmenes de las conferencias, de los seminarios, de los congresos que se hacen en el extranjero, uno puede ver cómo estas ideas, por ejemplo, de generación, de darwinismo social, de la eugenesia, bastante en boga durante los años 30 y 40, que lo que hacía en el fondo era un modelo que buscaba, digamos, supuestamente mejorar a la población mediante el nacimiento de los más dotados y en el fondo deshacerse, excluir o eliminar derechamente a aquellos que podían traer alguna tara degenerativa. La eugenesia también, digamos, aparece en varias de las publicaciones de estas revistas, y es una manera también de llegar un poco a determinar cómo circula este tipo de ideas, o sea, cómo llegan al país. Esto no es una imposición, estas ideas llegan de alguna forma. ¿Y cómo llegan? Llegan con los viajes precisamente de los médicos, de los psiquiatras, de los abogados, de los criminólogos, a los congresos, como comentan eso acá, como existe un medio, un soporte impreso, como son estas revistas, que les ayudan a socializar esas ideas. Tenemos también las revistas policiales, la revista de Carabineros, que ustedes ven ya tiene otra gráfica. Tampoco son revistas pensadas en el fondo para venderse, uno no las encuentra en un kiosco, pero también apuntan a lo mismo, solo que a diferencia de las revistas especializadas de corte académico, buscan obviamente una mejor gráfica, buscan complementar muy bien de imagen con el texto, y más o menos repiten las mismas ideas respecto de la degeneración, respecto a la necesidad de mejorar la raza, y por supuesto de cuáles son aquellas características deseables en la población. Entonces, si la característica deseable es una población productiva y obediente, lo anormal es precisamente lo que no es productivo ni obediente. Si el hombre tiene que ser trabajador, padre de familia y respetuoso de la legalidad y las instituciones, el hombre anormal es precisamente el que se escapa de eso. La mujer, que es precisamente madre, reproductora, que es la que cuida a los hijos, que es la que también tiene que cuidar a sus padres, según corresponda, y que tiene que tener en el fondo una función asistencial, caritativa, maternal dentro de la sociedad. Si se sale de eso, en un rol también de obediencia al padre, al esposo y al Estado, si se sale de eso, esa mujer también es anormal. ¿Para qué hablar de las conductas sexuales? Como les decía hace un momento. Entonces, ¿qué en el fondo va quedando claro con esto? De que la normalidad se comprende, se puede problematizar, y es un fenómeno complejo en la medida que también se vincula y se explica a través de su alter ego, de la normalidad. Normalidad y anormalidad van de la mano, van juntas. Cuando yo como sociedad establezco que una conducta es anormal, estoy haciendo dos cosas. Primero, estoy excluyendo, estoy estigmatizando, estoy etiquetando. Eso está claro, y eso lo hago a través de adjetivos. Lo haré con términos más simples, con términos más elaborados, en fin, pero lo hago. Eso es lo primero que hago. Y lo segundo es que estoy estableciendo que el normal soy yo. Yo soy el normal, porque entonces yo no hago esto. Entonces, si yo creo que la mujer disipada, moderna, independiente es anormal, entonces yo creo que lo normal es que la mujer sea, en el fondo, obediente, que sea buena madre, que sea buena esposa. Si yo digo que la conducta anormal es una conducta en la cual un hombre cree que puede, en el fondo, coquetear o flirtear con otro hombre, con alguien del mismo sexo, y extiendo eso a una mujer, entonces yo creo que lo normal es lo contrario. Vale decir el hecho de que yo me mueva con lo diferente, con lo heterogéneo. Por ende, yo tengo que en el fondo preferir a alguien de un sexo distinto. Porque eso es lo correcto, eso es lo normal. Lo otro es anormal, es insano, es enfermo, es vicioso. Y ahí, bueno, le pueden ir ustedes agregando los adjetivos que quieran, que es también propio de la época. Ahí tienen la revista Detective, la primera revista de la Policía de Investigaciones. Ahí tienen la revista de Criminología y Policía Científica. Y tienen aquí, en esa revista, ya esto, galerías de delincuentes. A ver, ¿y por qué las coloco? Porque alguien podría incluso pensar o decirme, bueno, a ver, pero ¿el delincuente es una normal? Para la época, en buena medida sí. ¿Y por qué lo es? Porque también se parte del supuesto de que el delincuente es delincuente
por un tema mental, por un tema patológico. Hay una anomalía, hay una patología que lo hace cometer delitos o que lo lleva al extremo a cometer crímenes, matar, perjudicar a otras personas. Por ende, no solamente que sea un delincuente o que sea un criminal, sino que más encima hay una patología detrás. Y esa patología detrás es la que hace en el fondo que ese sujeto, hombre o mujer, esté determinado, en el fondo, a cometer delitos. Si bien aquí está detrás la criminología positivista César el Hombroso, de fines del siglo XIX, todavía en los años 30, en los años 40 del siglo XX, sigue teniendo bastante fuerza estas ideas deterministas que cuando uno lee, por ejemplo, manuales de historia de la criminología, se supone que a partir de la década de 1930 estas ideas deterministas van cediendo lugar, no sé, por el estudio del barrio, del ambiente, de las pandillas. Sí, ok, eso ocurre. Pero cuando uno revisa precisamente estos materiales, se da cuenta que esas ideas deterministas son más fuertes y persistentes de lo que uno supone, o de lo que nos puede decir un manual, que generaliza. ¿Y por qué? Y hasta el día de hoy, fíjense bien. ¿Mm? Por supuesto, nadie afirmaría, con la misma seguridad que en este tiempo, que un delincuente es delincuente por un tema de nacimiento, por un tema hereditario. Pero nosotros inmediatamente asignamos un fenotipo, una apariencia, a un delincuente. Nos cuesta más entender que alguien de cuello y corbata cometa delitos. Sabemos que lo hacen. Pero, instintivamente, si ustedes quieren, asignamos inmediatamente a una condición de clase también determinadas conductas. Y eso hacen los medios de comunicación. Lo hacían en este periodo y lo siguen haciendo, de alguna forma. Entonces, tampoco no son procesos acabados, ni estamos hablando, digamos, de temas que solamente tuvieron vigencia en este periodo que les digo, del 30 al 73, y después desaparecieron. No, van perviviendo. Hay criterios que todavía siguen vigentes. ¿Por qué? Porque la gracia de los sentidos comunes es esa, que perviven porque no son necesariamente solo construcciones racionales, no son ideologías. Tienen, digamos, elementos que son irracionales, precisamente instintivos, que se afirman en las creencias y no necesariamente en ideas concretas. Entonces, también son elementos que hay que considerar. Acá tienen ustedes otras revistas también del periodo, solo que más pequeñas, Intimidades y Sucesos Policiales, lo tienen acá, o revistas como El Policial, Delito o Manos Arriba, que también surgen en el periodo. ¿Por qué? Porque precisamente el tema del delito, el tema de la patología, el tema de lo anormal, se transforma en un objeto de consumo. Y como es objeto de consumo, bueno, se puede lucrar con él. De ahí la proliferación de publicaciones de este tipo. A algunas les va mejor que a otras. ¿Y por qué es así? Porque algunas tienen mejores estrategias periodísticas, editoriales, ideológicas, políticas, económicas, para mantenerse en el mercado editorial del momento. Pero no es porque la temática en sí misma no llame la atención o no concite en el fondo interés. En buena medida, revistas como Ercilla y como Vea, como les digo, que se mantienen por más de 50, 60 años en el mercado, lo hacen precisamente durante una buena parte de su vida editorial centradas en la crónica roja. Y hecho especialmente Vea, que es quien más se concentra en ese tema. Aquí tienen una portada de Intimidades y Sucesos Policiales, en donde esto era muy común. Incorporar mujeres llamativas, todo lo va a retomar también Clarín después, que no tienen nada que ver con el reportaje, pero son esta suerte de pin-ups que aparecen ahí como para tratar, digamos, de complementar o de activar o de incentivar la lectura y llegar finalmente a los temas. Bueno, obviamente ya el uso del color rojo, si también aquí los colores son importantes. Acá tienen, por ejemplo, también otra portada de Intimidades y Sucesos Policiales. Revista que dura 3 años, pero que, insisto, es bastante interesante y llamativa de poder revisar. Notas precisamente como esta, que también es de Intimidades y Sucesos Policiales, que algunas revistas se cuidan mucho de esto, de la forma, de cómo en el fondo arman la página, de qué foto colocan. Si ustedes ven esta foto, no coloca y no presenta nada que sea incómodo, todavía. Estamos en los años 50. También galerías de delincuentes incorporadas a las revistas. Las mismas galerías de delincuentes que, de hecho, asumen el mismo formato de las galerías de delincuentes que están en las revistas policiales, que están pensadas para que precisamente el detective las recorte y las lleve en el bolsillo para poder identificar al delincuente.
estamos en otra época. Precisamente muchas de estas revistas incorporan el mismo formato de las galerías de delincuentes. Insisto, patologizados, muchos de ellos también a partir de su apariencia y de los gestos. Cuando lo fotografían, la idea no es que luzca bien. Si llegan a lucir bien, ¿qué son? Son estafadores. Entonces, como son estafadores, engañan con su apariencia y engañan, por supuesto, con lo que ellos dicen o lo que les van a vender o lo que les están prometiendo. Otra portada también de la revista Manos Arriba, en este caso. Y acá, bueno, las revistas que les mencionaba. Ercilla, con el caso de Roberto Heavy, a comienzos de los años 60 en Santiago. También una persona que en algún momento es tildada por, digamos, por las revistas y por la prensa de la época de un monstruo, que asesina a 2 personas y las entierra en el patio de su casa. Uno de ellos precisamente es un homosexual, por lo cual las publicaciones inmediatamente asocian de que Roberto Heavy es homosexual. Nunca se probó que era homosexual, y él nunca reconoció tampoco ser homosexual. Pero ¿por qué hacen esas vinculaciones inmediatas? Por lo que les decía hace un momento atrás. Porque se supone, dentro de esta idea instalada de perversidad en función de la homosexualidad, que bueno, que si se juntan con homosexuales, entonces tienen que ser homosexuales. Y si se juntan, entonces son muchos. No es solamente uno o dos. Esto debe ser casi como una mafia. Y si son muchos y es una mafia, entonces tienen que violar niños. Todo eso que nos hoy día podría parecernos una caricatura, son asociaciones lógicas, entre comillas, que hacen los medios del periódico. Y que desde la portada hasta las páginas interiores, hasta las páginas finales, arman en el fondo un relato, y en buena medida también en este caso estas revistas, apoyado, digamos, por el reportaje gráfico, arman un relato que tratan de continuar semana tras semana. Estas revistas son semanarios, entonces la gracia no es solamente abordar un crimen, la gracia en el fondo es ver hasta cuándo pueden seguir con ese crimen, en el fondo en las revistas cubriendo un mes o más, de ser posible. Entonces, también aquí, insisto, existe una suerte de mercantilización del tema. Bueno, aquí tienen también una comparación, una página, digamos, de la revista Ercilla, de cómo trata precisamente un tema. Cartas de amor de mujer a mujer salvarían la vida de Luis Felipe Silva. Claro, porque esto es llamativo. Esto es un crimen que ocurre en los años 40, en donde finalmente la revista termina defendiendo, en este caso, al victimario, más que a la víctima. ¿Y por qué? Porque descubren que la víctima se carteaba con otra mujer, por ende tienen que ser lesbianas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Él defendió la honra de su matrimonio y defendió su honra propia. Entonces, sí, la mató, pero había justificación por la cual la matara, porque ella era normal. ¿Cómo una mujer casada va a cartearse con otra mujer? Y además con cartas con insinuaciones supuestamente extrañas. Estoy resumiendo la interpretación, digamos, acá del periodista. Entonces, eso lleva incluso a justificaciones de ciertos crímenes en función de que el hombre lo que hizo fue resguardar su honra. Y eso resulta que hasta tiene una repercusión finalmente en el juez, que en vez de condenarlo a muerte, le da una condena más reducida. Bea ya utiliza precisamente el tema más melodramático, de las fotos de personas muertas, el uso de los niños. También utiliza mucho estas composiciones, en donde, claro, obviamente hay muchas fotografías, obviamente el cadáver explícitamente, y publicidad que acompaña precisamente esta información. Publicidad pensada en función del lector o de las lecturas. Porque uno se encuentra con páginas con cadáveres, donde la publicidad precisamente es no solamente para un hombre, sino también perfectamente para una mujer. Y hasta eventualmente lo puede leer un niño. Entonces, hay una naturalización también de estos fenómenos. Y especialmente de la muerte violenta. Bueno, este es un caso, precisamente el de María Carolina Gil, que mata precisamente a este señor, a ver, que nunca queda muy claro si es su amante o quién. Las revistas obviamente lo llaman así. Lo mata en el Hotel Crillon en Santiago, a mediados de la década de 1950, pero más allá del crimen, ella es escritora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comienza inmediatamente no solamente el juicio al crimen, sino también el juicio a ella misma. Y ahí viene un poco lo que les decía hace un momento atrás, el cuestionamiento que ella es una mujer independiente, que estuvo casada pero se separó, entonces no tiene hijos,
no vive con los papás, vive en un departamento sola, es escritora, más encima tiene como opinión una postura individual, y eso molesta. Molesta, por supuesto, eso se complementa con el crimen que acaba de cometer, y ella comienza a ser tildada por los diarios como una normal. Esto que ustedes ven acá, en el fondo, es la portada del libro que ella finalmente publica con su experiencia por el paso de la cárcel de mujeres, que se transforma para la época en un bestseller. Finalmente termina siendo indultada, incluso por el presidente de la República, gracias a la intercesión de Gabriela Mistral. Es todo un acontecimiento en la época. Y ella finalmente, bueno, queda libre, es muy reacia a dar entrevistas, y va a morir mucho después, ya en la década de los 90 en Santiago, pero en su momento ella es adjetivada a partir de esa normalidad. Ella, y ahí vuelvo también a una idea anterior, ella no es alguien que pertenezca a una condición popular, no es una mujer pobre, e incluso muchos medios también se cuestionan eso. ¿Cómo alguien que no es pobre, que no viene de un medio popular, puede hacer esto? Como que, insisto, como que ser pobre o venir de un medio popular como que justificara, que tuviera más sentido para ellos que cometieran un crimen. Poco, uno va descubriendo ahí eso, esos códigos de la época. Bueno, acá tienen también la cobertura del Chacal de Nahuel Toro, precisamente también a comienzos de los años 60. La masacre en comienzo le llaman el monstruo de Nahuel Toro, y de la transformación que también la misma prensa, en mismos medios, de reporteros gráficos, como en este caso es VEA, va mostrando finalmente de este anormal, de este campesino inculto, de este salvaje animal, de ahí que le pongan chacal, como dentro de la cárcel se va transformando en una persona. Y de hecho, viene el cuestionamiento de los medios, de que quien termina siendo ejecutado en 1963 es una persona, no es el mismo chacal, el animal, el monstruo, que había cometido el crimen unos años atrás. Bueno, ahí tienen, por supuesto, otras portadas de la revista VEA, en donde son explícitas las escenas del dolor de los niños y los cadáveres. Hay, obviamente, imágenes más fuertes que no eran pertinentes venir a mostrarlas acá, pero también, nuevamente, la cobertura de crímenes. Y bueno, aquí tienen un poco la estrategia de Noticias Gráficas. Nació una guagua con cara de perro. Bueno, Noticias Gráficas establece un poco este código de tratar de llegar al lector, porque esto es lo primero que obviamente que el lector ve en un kiosco. De ahí el interés por comprar el diario. El tema es que cuando ustedes van a la página que explica supuestamente el titular del diario, se dan cuenta que la historia cambia por completo. Entonces ya deja de ser menos atractivo, pero ustedes ya compraron el diario. O si una persona estaba cerca de ustedes y ve el diario, igual le interesa y finalmente lee la noticia en el diario. En ese caso, por ejemplo, hay que establecer de que el tiraje, que es sumamente complejo de establecer para la época, porque no hay cifras muy claras ni fiables, el tiraje es solamente un indicador, porque finalmente quien lee un diario es más de una persona, es más de la persona que lo compró. Entonces, son diarios que tienen también llegadas significativas. Y Noticias Gráficas, como les digo, establece un poco este criterio de ocupar los titulares para hacer el enganche del lector. Bueno, lo mismo hace después con el caso del Tucho Caldera, en 1950. Entre la madre y la abuela mataron guagua de un día. Y abajo, referencias al caso del Tucho. 30 días de vida le quedan al Tucho Caldera. Personaje, digamos, en San Felipe, un carnicero que mata, digamos, a otro comerciante que lo desmiembra y traslada los pedazos en el fondo del cadáver fuera de la localidad. Esto se descubre y genera también un caso bastante llamativo, que termina finalmente en la ejecución del Tucho Caldera, precisamente en 1950. Y también en un elemento que ocupa las noticias gráficas y mucha prensa de la época, que en el fondo, por supuesto, el Tucho Caldera se convierte en una normal. ¿Qué lo hace normal? Lo hace normal el hecho, en el fondo, no solo de matar a una persona, sino de desmembrarla y de pasearse en el fondo, porque esos son los relatos de los testigos, pasearse por la ciudad, por la plaza, con toda tranquilidad, llevando los pedazos del cadáver y bromeando incluso con eso. Esas conductas lo vuelven anormal. Y lo otro que lo hace anormal, también para la prensa de la época, entre ellas Noticias Gráficas, es que más encima a su ejecución,
que esto estaba arreglado por un reglamento respecto a la pena de muerte. Para su ejecución no se permite que vayan reporteros o periodistas a cubrir dicha ejecución, lo que genera también toda una serie de mitos y leyendas en torno a que este personaje finalmente no es ejecutado y que es salvado por el presidente de la República, porque él decía haber estado, haber apoyado, haber sido guardaespaldas en algún momento a Arturo Alessandri Palma, cosa que tampoco consta mucho. Entonces, también estos personajes quedan dentro de esa aureola que deja este tipo de prensa, y su anormalidad pasa por eso, en el fondo. Además, porque claro, digamos, también es un tema del momento, no se trata de que Tucho Caldera sea un loco. La prensa se cuida bastante en utilizar el término loco, aunque a veces se lo adjudica muy fácilmente a personas que tienen un trastorno o una enfermedad. Adjetiva, digamos, y adscribe la locura, de repente con mucha facilidad, y en otros casos hay medios que se cuidan un poco más de eso. Bueno, acá tienen otros ejemplos en el fondo del abordaje de algunas temáticas, también de algunos crímenes, por parte de Noticias Gráficas. Y acá tenemos a Clarín, que como les digo, retoma la tradición de Noticias Gráficas, especialmente con los titulares. Tienen ahí un titular de sus inicios, digamos, a mediados de los años 50, todavía un poco más moderado, con titulares que ya cambian, como este de acá, que es de comienzos de los años 70, del Cinequín violaron a una Lola y le echaron la culpa al Manuel Averigua. Bueno, hay titulares que son peores. Los mejores titulares son los que están en Clarín desde 1961 en adelante, cuando Alberto Gato Gamboa asume la dirección precisamente de Clarín. Un Gato Gamboa que falleció hace cuánto, hace un par de años atrás, y que fue Premio Nacional de Periodismo. Bueno, cómo aborda precisamente el asesinato de María Carolina Gil Clarín, asesinato de Hotel Crillon, y lo que comienza a hacer Clarín ya los días domingo, esto también a comienzos de los años 70, ya durante la Unidad Popular, que es precisamente incorporar en su edición dominical precisamente relatos de delincuentes, también delincuentes y criminales con problemas mentales, y también incorporando ahora ya derechamente desnudos, también para enganchar un poco al público lector. A diferencia de Intimidad y Sucesos Policiales de los años 50, donde todavía por lo menos parecía un traje de baño, acá ya derechamente son desnudos. Bueno, en términos simples, ¿qué me interesa un poco dejarles acá presente? Asumir la normalidad, como se dice acá, no como un punto de partida, como algo dado, que cualquiera es anormal, sino más bien como un punto de llegada, algo que se ha producido, que es una construcción y que experimenta representaciones que se han hecho circular, como en los casos que hemos visto, especialmente en las revistas y diarios, a nivel nacional, precisamente por la circulación que tienen en ese tiempo y por la intencionalidad explícita de llegar a todo el país. También vemos una necesidad de problematizar un periodo histórico como el que definimos, a partir de la comprensión de lógicas y relaciones de poder allí presentes, al momento de definir, clasificar e intervenir a miembros, digamos, del cuerpo social, sean estos hombres o mujeres o sean niños. En el caso de los niños, para aclarar esto, siempre está la esperanza, por así decirlo, de que a ellos se les puede corregir. Caen dentro, en el fondo, de esta segunda categoría que establece Foucault, del individuo o del niño a corregir. En el caso de los adultos, ya en algunos casos se pueden corregir y en otros abiertamente estamos hablando de enfermos crónicos, por así decirlo, cuya única solución es encerrarlos, sea en la cárcel o sea en un manicomio, en la casa de Orates. Y también tenemos que investigaciones de esta naturaleza, creemos que encuentran en la actualidad, junto con evidenciar la historicidad de los procesos de construcción de la alteridad y quitamiento social, encuentran también contingencia por lo que les decía, porque son parte precisamente de la naturaleza humana, este hecho de adjetivar, de etiquetar, que en algunos casos, lamentablemente, eso se tradujo también en persecuciones, en exterminio, pero también en otros casos, como en lo que estoy revisando acá, se ha traducido también en el hecho de estigmatizar, de segregar, en el fondo, de excluir a hombres y mujeres de un determinado momento, en enjuiciarlos más que en comprenderlos, o en tratar de ver de qué manera, así todo, ellos, digamos, y ellas,
eran parte también del cuerpo social de la época. Entonces, más que intentar moralizar con investigaciones de esta época, es una manera, a mi modo de ver, de tratar de, insisto, de mostrar también la profundidad, la complejidad y la diversidad que tienen estos años, los años 40, 50, 60, que normalmente por la historiografía los hemos visto desde perspectivas más amplias, y yo creo que esta es la manera de ir bajando esa perspectiva amplia derechamente a las personas, a la interacción entre las personas y a las construcciones de sentido que se hacen entre dichas personas, entre las que tienen poder, entre las que no lo tienen, o entre las que las tienen en un momento y después lo pierden y lo vuelven a recuperar. Desde mi punto de vista, eso lo hace interesante, llamativo, y permite, digamos, también concebir o comprender más que un periodo solo de la historia de Chile, es también una forma de comprender y de explicar en buena medida, digamos, una parte de nuestro pasado, y como ese pasado, insisto, se intercala o se intersecta también en nuestra cotidianidad, no exenta de historicidad. En esta época, digamos, en donde a veces vivimos estos narcisismos presentistas, que queremos que la historia sea como yo quiero, es una manera de decir, ¿sabe qué? La historia, o cómo han funcionado las sociedades, las personas del pasado, es algo que escapa a lo que de repente un deseo particular. ¿Mm? Responde a lógicas de otra época, y muchas de esas lógicas en algunos aspectos todavía siguen presentes. Por eso es una manera de problematizar ese pasado y de volverlo también significativo para el día de hoy. Así que, por su paciencia, muchas gracias. Ahí. Ok, Manuel. Interesante la ponencia. No sé si hay preguntas, consultas. Se han ido sumando más eh, visitantes mientras tú exponías. Está el chat abierto, si es que no quieren hablar, pueden escribir también. Y mientras meditan en las preguntas que tienen, a mí me salen varias cosas. Bueno, yo soy más especialista en historia colonial, siglo XIX, pero evidentemente, como tú dices, hay una continuidad en términos de las prácticas, de cómo se va etiquetando al otro, en este caso al, al que, al que va contra el orden social. Y claro, la época que tú trabajas igual es una época muy dinámica, porque es lo que se ha denominado como la era de las clases medias, la época mesocrática. No sé si tú logras ver algunas discontinuidades entre la década del 30 y la década del 70, y lo mismo del 70 hasta la actualidad, aunque yo sé que tu proyecto más bien abarca hasta el 70, pero eh, por lo menos dentro de lo que es la historia cultural, la historia social, se habla mucho de esta apertura que empieza en Chile a partir de la década del 60. ¿Cómo eso afecta de alguna forma a la creación de estos estereotipos? Ya. Eso por un lado. Ya. Y la otra pregunta, más del ámbito metodológico, eh, no sé si en tu investigación te has preocupado también por entender la lógica de los productores de estos discursos, quiénes eran, sus formaciones, si es que existía cierta continuidad, por ejemplo, en un autor, un periodista o un criminalista en distintos medios de comunicación. Y lo mismo a nivel de los lectores, me imagino que muchos, sobre todo la prensa más amarillista, me imagino que tenía espacios, por ejemplo, para cartas, para, para o gente que expresaba su opinión. Si es posible hacer ahí algunos mapas de quién eran estos individuos, si es que se repetían en el tiempo. Esas dos Ya. preguntas a mí por lo menos me interesaban, Ya. que me aclares. Ya, ok. Parto entonces respondiendo eso, y bueno, si llegan más preguntas también las abordamos. Ok. A ver, mira, respecto a estas discontinuidades que tú me preguntas, yo diría que en buena medida esas discontinuidades, una discontinuidad más o menos importante yo la noto ya hacia fines de los años 60. ¿En qué sentido? De que en general las figuras o los perfiles construidos de la normalidad y de los anormales, digamos, los criminales, especialmente los criminales sexuales, los locos, los alcohólicos, los toxicómanos. En general, ellos, la base o la matriz que está detrás, como mencionaba hace un momento, es una matriz en buena medida biológica y determinista.
que te habla de ellos que han llegado en el fondo a esa condición de normalidad por un tema hereditario, porque sus padres, precisamente porque incluso el ambiente, que también le dan algo de importancia, pero siempre en menor medida que lo hereditario, porque incluso el ambiente los ha llevado a eso, pero así todo, aunque esté de por medio del ambiente, igual hay una fuerte carga hereditaria, un determinismo biológico que los lleva a eso. ¿Mm? Existen algunos matices, especialmente a veces cuando se habla del toxicómano, que los drogadictos parten en buena medida también por el consumo de drogas, que en un comienzo no es algo necesariamente popular, ni es algo muy, muy accesible ni masivo. ¿Mm? Pero después, progresivamente, con las décadas, se va también generalizando. Entonces, ahí de repente tú encuentras algunos discursos de los años 20 y 30 que te hablan de alguna suerte de matiz, como que de repente el hijito de su papá, que se cree artista, que se cree escritor, literato, consume drogas y finalmente se transforma también en un drogadicto, en un toxicómano. Y eso, claro, también en la época les rompe un poco el esquema, ¿sí? Porque los saca precisamente de esta asociación entre lo normal y lo popular. ¿Sí? Pero como te digo, en buena medida estas figuras tienen una base biológica y determinista detrás. Pero ¿qué pasa a fines de los años 60 cuando aparece la figura del hippie? ¿Mm? El hippie, primero, el hippie no es alguien que venga de una condición popular. ¿Mm? El hippie viene precisamente digamos, de una condición bastante acomodada. ¿Mm? El hippie tiene el acceso precisamente para la época a esta industria cultural que es la del rock, precisamente. ¿Mm? El hippie, claro, se convierte también en un sujeto peligroso, porque por supuesto violenta las normas de lo que debería ser en materia de alcohol, de drogas, y también tiende a la diversidad sexual, lo que en la época también es interpretado como algo, por supuesto, anormal. Eh, pero hay un elemento muy importante, y es el hecho de que, porque es una discontinuidad, ¿por qué te lo planteo así? Porque aquí no hay un determinismo biológico. En el hippie, el determinismo, si tú quieres, es sociocultural. Es decir, la sociedad y la cultura a la que tiene acceso es la que lo construye a él. ¿Mm? La que construye su normalidad. Ya no es la biología. Claro, obviamente también un hippie admite imitaciones. Obviamente hay hippies, de eso lo dicen en la época, hay hippies que van, por ejemplo, a un festival, van en su propio auto, ¿m? Porque se los compró su papá. Pero también hay hippies que van a estos festivales en micro. ¿M? Y hay otros que llegan haciendo dedo, que es una forma de decirte que, claro, que el hippismo también es emulado, es imitado. Pero cuando al hippie se le ve en el fondo como una normal y también como un sujeto peligroso, es a partir de eso, de este determinismo sociocultural, de esta cultura, de este ambiente que existe, ¿eh? Pero ya no entra en un tema biológico. Entonces, ahí tú ves una diferencia al momento de conceptualizar la normalidad. Digamos, ahí tú ves una discontinuidad que es como más evidente. Y que, claro, obviamente toma más forma y fondo a fines de los años 60, especialmente en la Unidad Popular, que es cuando más se le documenta también, y ya después desaparecen después del golpe militar, digamos, cuando también incluso otra de las anormalidades, que es el uso del pelo largo, ¿eh? También tiene que desaparecer. ¿Eh? Y de hecho se comenta, por ejemplo, en algunos medios de la época, fundamentalmente diarios, por ejemplo, de que a veces algunos hippies que son atrapados y que no son obviamente los que pertenecen a una condición muy, muy elevada y que por ende sus padres no son muy influyentes, una de las maneras de castigarlos, como lo hace la policía, es raparlos, es cortarles el pelo a rape. ¿Pero por qué eso es llamativo? Porque resulta que cuando se hacen redadas en el centro de Santiago y en otras ciudades para, por ejemplo, combatir la prostitución, eh, y encuentran en esas redadas a homosexuales prostituyéndose, a los homosexuales también se les rapa, que es como una manera en el fondo de exponer públicamente, de humillarlos públicamente, ¿m? Porque también se supone que ese pelo suelto que utilizan, porque es la estética también de la época, es una incitación, digamos, al vicio, al pecado y a la ilegalidad, que en el fondo también se plantea así en ese momento. ¿M? Entonces también se les rapa, es una manera de humillarlo, o sea,
piensa tú que en ese solo detalle, el uso del pelo largo también es visto como un síntoma de anormalidad que, claro, ya no es biológico, pero te responde a cómo culturalmente para unos el usar el pelo largo es un signo de libertad y para otros derechamente un signo de libertinaje. Y que por ende se tiene que controlar, se tiene que modelar. ¿Mm? Eso es lo primero que yo te diría. Ahora, respecto de los productores de estos discursos y de sus lectores, eh, mira, a ver, en general hay que entender las publicaciones, todas ellas, tanto las que tienen esta naturaleza académica hasta las que son, digamos, ya de corte derechamente masivo. Hay que entenderlas en el fondo como construcciones. Digamos, a ver, las revistas son productos culturales. ¿Mm? Y eso significa que están atravesadas por distintas lógicas, digamos. Son un bien de mercado, o sea, tienen, especialmente las que se venden, por supuesto, tienen un precio, buscan insertarse en un mercado editorial, las que no tienen un precio y no se venden, tienen que ser financiadas por alguna universidad, con unas revistas especializadas, pero buscan también llegar a públicos específicos. ¿Mm? O sea, hay que entender las revistas primero como eso, como un bien de mercado, pero también son bienes en el fondo simbólicos, porque por supuesto a través de ellas se entregan mensajes. Se entregan mensajes que en algunos casos pueden ser más estructurados, más formales, en otros casos son acompañados por las imágenes, por las fotografías, como decía también hace un momento atrás, también por un lenguaje que es más accesible, que no sea el lenguaje especializado, eh, y que buscan en el fondo también explícita o implícitamente llegar con determinados mensajes, por supuesto, a sectores o específicos o más generales de la población. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, cuando se construyen estas revistas y los discursos que construyen las revistas, también apuntan, por así decirlo, yo te diría, dos grandes categorías. Tenemos dos tipos de público, el público lector, que es el que sigue fielmente a una revista, a un diario, y el público consumidor, que es el que en el fondo digamos, va como picoteando un poco en lo mismo. Eh, ¿Qué nos ayuda a nosotros a definir un poco el público que precisamente tienen estos medios? ¿Mm? Por una parte, a ver, la publicidad, a quien apuntan. Hombres, mujeres, a ambos. Y la publicidad también un poco te dice muchas veces el rango social o rango de clase de lo que estás ofreciendo y a lo que quieres llegar. También, por supuesto, el precio de la publicación. ¿Mm? Eh, También como a veces la publicación se autopublicita, lo que dice, digamos, que pretende hacer. Y por supuesto, cuando se puede, establecer los tirajes y los datos de circulación, digamos, en el país, en las regiones, o en alguna determinada región, etcétera. ¿Mm? Eso más o menos a uno le permite crear como una suerte de perfil un poco de lectores. No sé si Froilán Ujú. alcanzó a hacer la pregunta, porque No, el colega Froilán hola, tenía una buenas pregunta. tardes. No Hola, había buenas. tenido la ocasión de hacer la pregunta. Sí. Mi pregunta iba mucho más hacia el lado metodológico. Ya. ¿Cómo se distingue en esta investigación la esfera pública del espacio privado? Porque Ujú. muchos de los conceptos y las implicaciones morales, estéticas, si se quiere también en algunos casos, de, del estudio, comprenden espacios íntimos, personales de cada Mm. individuo, y otros los que al- algunas instituciones aspiran o pretenden eh, normar o seguir. Eso, muchas gracias. Ujú. Ya. Interesante. Eh, lo que pasa es que nosotros solemos dividir esto. ¿Mm? La esfera pública del espacio privado. Pues ¿sabes lo que me pasa a mí? La impresión que me queda al revisar estos medios, o por lo menos digamos lo que estoy declarando acá, es que a veces esa división se tiende a desdibujar. ¿Mm? A veces lo privado deja de ser privado porque, a ver, es de alguna manera cosificado para poder ser mercantilizado. ¿Mm? Porque claro, si se mantiene como algo estrictamente privado, si ya cae, dice llanamente, dentro de la intimidad, no lo puedes transformar en noticia. O sea, te queda como un acontecimiento, como una vivencia personal, pero no es noticia. Para que lo puedas transformar, para que lo puedas construir en noticia, aquello que es íntimo e incluso aquello que es privado,
tiene que tener algún vínculo con el cual tú lo puedas de alguna manera magnificar o lo puedas insertar dentro del espacio de lo público para ojalá también generar una opinión pública. Una opinión pública que, ojo, también es bastante manipulable. ¿Por qué? Porque la idea de estos medios es que cuando tú generas opinión pública, sea una opinión pública que permita que una noticia o una determinada temática de noticia o de noticias de la misma naturaleza se puedan mantener durante mucho tiempo. Es eso lo que a ti como medio te interesa. ¿Mm? Porque acá uno puede decir, ya, quizás de repente un psiquiatra, en fin, entra al ámbito privado, o un psicoanalista podrá entrar al ámbito más íntimo. Pero claro, o sea, puede que eso sea interesante para el psiquiatra, ¿me entiendes? Y es importante para el paciente, pero eso no necesariamente es noticia. ¿Sí? Es noticia cuando te rompe un esquema y cuando tú sabes, como editor principalmente, que a eso tú le puedes en el fondo sumar más elementos, sumar más testimonios, qué sé yo, tienes una patología, pero esa patología, más allá, por ejemplo, de perjudicarte la vida, es una patología que genera daño, y que ojalá le genere daño a ancianos y a niños, porque eso vende, eso lo hace rentable. Entonces, si hay niños, si hay ancianos, hay familiares. Si hay familiares, tú tienes muchos testimonios. Y esos testimonios te permiten construir la noticia para abordarla hoy día, para abordarla mañana, sucesivamente, o te permite construir la noticia para abordarla esta semana, la que viene, el mes siguiente, y así. Y cuando eso se te acaba, cambias a otra noticia y mantienes más o menos el mismo modelo. Entonces, por eso te digo que a mí me parece que acá eso se tiende a desdibujar. Porque claro, desde el punto de vista, insisto, de quien construye estos discursos, que son discursos, especialmente en el caso de las revistas y de la prensa, de las revistas, digamos, masivas, no de especialidad, que son discursos que lo que buscan es llegar a un público masivo, tiene que ser así. Eso es más atractivo. Porque si no, pierde fuerza. Y si pierde fuerza, pierdes, digamos, la posibilidad de vender más ejemplares de tu diario. Porque además, tú tienes competencia. ¿Y por qué la competencia? Si tú flaqueas, esa competencia es la que va a ganar. Va a vender más diarios. Y probablemente el patrocinador o los que venden los avisos en tu diario, si ven que el otro diario vende más, se van a ir para allá. Entonces, yo tengo que cuidar eso. ¿Mm? Entonces, por eso insisto que las lógicas son distintas, no solo en lo político y ideológico, como decía hace un momento, sino también al momento de plantear estas temáticas, digamos, entre lo público y lo privado. Que insisto, pueden ser muy sensibles para nosotros, pero que en el fondo también en la época son vistas y expuestas así. O sea, hay moralización, pero ojo, por ejemplo, a propósito de lo mismo, hay moralización, pero a ningún editor, a ningún director, a ningún dueño de estos medios le interesa que después de la moralización haya algún resultado. O sea, si ese resultado no es noticia, no tienes cómo construirlo como noticia, no importa mayormente. En ese caso, mejor importa que siempre mantengas el problema y la moralización. Si eso vende, entonces mantenemos eso. Importa, digamos, más que la realidad, lo que importa es la realidad que tú construyes. Y por ende, en estas construcciones de sentido que te entregan las revistas o la prensa, en estos regímenes de verdad, por así decirlo, porque lo que te muestran te lo presentan como la verdad, te lo muestran así, pues, y en esos regímenes de verdad, o de cosas que son ni siquiera verosímiles, sino que en el fondo te las muestran como reales y cercanas, desdibujar lo público y lo privado se presta como una buena estrategia y se mantiene, porque si eso vende, si eso te permite seguir sacando tirajes y mantener en el mercado editorial el medio, se hace. Eso es lo que podría decirte. Muchas gracias. Marco Antonio, entonces, partiendo de esa premisa, podríamos decir que el discurso se vulgariza porque parte de una base científica o pseudocientífica para nosotros a una base más mediática luego, ¿no? ¿O no? ¿O son por carriles distintos? ¿Sabes qué? Yo pensaba eso hace unos años atrás.
yo tenía un poco esa idea de pensar de que, claro, esto tenía como un carácter más jerárquico. Vale decir que desde esta conceptualización de los saberes especializados, esto llegaba, digamos, a masificarse a través de los medios, y que iba como por carriles distintos. Vale decir que una cosa era la criminología, por ejemplo, la psiquiatría que se enseñaba en las universidades, en una cátedra, y otra cosa era la criminología o la psiquiatría que se popularizaba, por ejemplo, a través de notas, digamos, o de reportajes de las revistas. Yo lo pensaba y lo creía así. Sin embargo, hoy día no estoy tan convencido de eso. Sabes que yo me atrevería más bien a decirte que lo que, desde mi punto de vista, existe, lo que yo veo más bien, es una suerte de circularidad. Vale decir, que efectivamente hay conceptos, criterios que pueden venir elaborados, si tú quieres, desde el saber disciplinar, sea cual sea, la criminología, la psiquiatría, el derecho penal, etc. Y que llega a lo masivo, pero también lo masivo influye en los saberes disciplinares. Porque a ver, un especialista, un científico, como lo quieran llamar, no está ajeno a eso. De hecho, en buena medida también estos conocimientos de los saberes especializados muchas veces incorporan, a veces aunque sus cultores no se den cuenta, incorporan también sentidos comunes. Mira, te voy a dar un ejemplo. En la revista de Psiquiatría y Disciplinas Conexas, que es una revista especializada, o sea, que tiene un nicho bien claro, y obviamente tiene también lectores claros. En esa revista se parte de la base de que la normalidad existe. Nunca, ninguno de los artículos, siquiera se lo cuestiona. O trata de buscar, bueno, cómo llegamos a esto. No, o sea, los anormales existen. Entonces, el anormal es el que tiene, digamos, problemas mentales, que tiene problemas que tiene trastornos, tiene enfermedades, qué sé yo, y eso hay que tratarlo, hay que investigarlo, lo definimos mejor, lo clasificamos mejor. Obviamente, cada uno de los que escriben hacen distintas clasificaciones, traemos estas ideas del extranjero a través de los congresos, los seminarios, pero siempre se parte de la base de que el anormal y la normalidad como categoría es algo dado. O sea, ahí hay un positivismo detrás. Es algo dado. Y por ende, si es alcohólico, y esto incluso está en los casos clínicos, que dentro de la revista también se reproducen, si es alcohólico viene una condición popular. Si es drogadicto, generalmente los que aparecen son drogadictos también de condición popular. O si no lo son, vienen unos juegos de lenguaje para tratar de explicarte en el fondo que ya no es tan popular. Pero por supuesto nunca te dicen que viene una condición un poco más elevada, porque por supuesto también es incómodo. Entonces también hay muchas asociaciones. En los artículos, por ejemplo, que aparecen, la relación entre psicoanálisis y criminología, también parten inmediatamente de las perversiones. O sea, el homosexual es perverso y punto. O sea, desde ahí en adelante vienen todos los otros desarrollos. Hay estudios de caso, hay diagnóstico, hay creación de instrumentos, todo lo que tú quieras. Pero resulta que parten de una a priori. Y la a priori es que la normal existe. Entonces, aquí voy con eso. En el fondo, de que tú te das cuenta que también esos sentidos comunes entran. Esos sentidos comunes por dónde entran. También en buena medida, porque por supuesto, quien escribe un artículo para una revista de psiquiatría, bueno, también lee la prensa. También eventualmente después lee una revista. También por la época escuchar la radio. A partir de los años 60 ver algo de televisión. ¿Entiendes? Entonces, el especialista no está desvinculado tampoco de su entorno. Entonces, por eso yo lo pienso hoy día más bien desde un punto de vista más circular, te digo, y no tan jerárquico, porque también está alimentado por eso. De hecho, por ejemplo, cuando salen artículos en la prensa o artículos en revistas acerca de las drogas, del alcohol, de la misma prostitución, como comentaba, yo nunca he visto después que salga, digamos, algún especialista desmintiendo eso. Y de hecho, también ocurre que en esos mismos reportajes de revistas, por ejemplo, pienso en reportajes de revista Vea, la manera muchas veces de validar esos reportajes es recurrir precisamente a un psiquiatra, a un criminólogo o a un penalista para respaldar lo que están diciendo. Y no es un NN, digamos, la persona da el nombre y el apellido. Entonces, todo es ahí como también existe, insisto, estos rasgos que te hablan de una circularidad que, claro, tiene esto que probarse mejor, por supuesto.
pero que a mí me hace ver que no es tan, digamos, que no es tan vertical un poco la interpretación, y que por lo mismo la manera también como los medios masivos se apropian de esta terminología y se apropian en el fondo de estas construcciones de sentido, es en buena medida, o sea, no son tan distintas o tan dispares del saber especializado, porque tampoco tú no te encuentras en el fondo un cuestionamiento desde las revistas, qué sé yo, a cómo la prensa o las revistas tratan estos casos. Hay silencio absoluto. ¿Mm? Entonces, bueno, eso es lo que podría, digamos, indicarte. Perfecto, muy interesante. Hemos podido ver distintas aristas del problema y creo que esto es una invitación también a que nuestros futuros investigadores ya, ahora actualmente estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado que tenemos acá presentes, se inserten en este ámbito del saber, que como tú mismo has dicho, revela facetas muy novedosas, que no eran precisamente temas de discusión en los círculos historiográficos hace 20 años atrás. Es un tema muy reciente. Si no hay más preguntas, quisiera, sin más, volver a reiterar mi agradecimiento como jefe del programa al doctor Marco Antonio León por su asistencia, por la interesante ponencia que nos dio hoy día y al mismo tiempo invitarlos para a él y al público presente a nuestra siguiente conferencia, que es una clase magistral que se va a dictar el próximo 26 de octubre. Froilán puede dar más detalles, es un profesor de la Universidad Michoacana, que va a dictar un curso sobre experiencia metodológica de la propia trayectoria del historiador en México, Colombia, Venezuela. Así que voy a enviar la invitación a todos ustedes y nada, desearles una feliz tarde, que descansen y hasta pronto. Bueno, que estén muy bien. Gracias también por la paciencia para escuchar. Chao, gracias.